Un muy pero muy feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estar estudiando sobre el juicio y el título, como ustedes vieron, son las tres fases del juicio. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero antes, siempre antes de estudiar la palabra de Dios, necesitamos pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo para que nos pueda iluminar y poder entender el mensaje de hoy. Así que les invito a que podamos inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este día, te agradecemos por este sábado que acaba de comenzar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que nos pueda entender. Y te pido humildemente, Señor, que sean tus palabras y no las mías, para que todos los oyentes, los hermanos y amigos y personas que no conozco puedan entender de qué se trata estas tres fases del juicio. Te lo suplicamos humildemente todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar justamente sobre el juicio y como les dije, tiene tres fases, por eso el título de hoy se llama las tres fases del juicio o las tres etapas del juicio. Para eso vamos a tratar de entender, o mejor dicho, vamos a enseñar para que se pueda entender en qué consiste estas tres fases. Vamos a nombrar las tres fases y vamos a ir uno por uno analizando. La primera fase que conocemos todos nosotros es la fase del juicio investigador. La segunda fase es el juicio auditor, ¿sí? O de comprobación. Y la tercera y última es el juicio ejecutivo donde se sentencia justamente la condena. Pero para que ustedes puedan entender, el juicio investigador arrancó en el año 1844, cuando el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ustedes saben perfectamente lo que son adventistas del séptimo día. Para esa fecha estaban esperando que Cristo venga pronto. Ellos leyeron justamente Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces entendían para ese entonces que Cristo iba a venir justamente en 1844 porque sacaron la cuenta, que vamos a estudiar en otro momento, en otra oportunidad, en otra clase bíblica, de dónde llegó exactamente 1844, ¿sí? Pero solamente les digo esto, era 1843, después hubo un ajuste y justamente llegaron a la conclusión el 22 de octubre de 1844. Pero el Señor no vino. Y al siguiente día, el 23 de octubre, era un chasco muy, pero muy amargo. Y Hiram Edson, junto a otra persona, a otro hermano, salieron a visitar a los hermanos que estaban chasqueados. Ellos iban caminando por el campo y en esa oportunidad, mejor dicho, él sintió como que Dios lo iluminó, le inspiró y empezó a estudiar justamente este versículo, pero analizando desde la perspectiva de que Cristo, cuando vino a esta tierra, dio su vida, al morir, al resucitar después, el Señor ascendió al cielo, vuelve acá a la tierra, pasa 40 días junto a los discípulos y después de los 40 días asciende al cielo. Y acá viene el punto importante. Después de eso el Señor Jesucristo entra al lugar santo del santuario celestial. Y eso duró hasta 1844, el 22 de octubre. Cristo pasó al lugar santísimo. Es interesante notar porque si analizamos la historia, lo que dice la Biblia con respecto a lo que era el juicio investigador, todos los días los sacerdotes llevaban los pecados de todas las personas que confesaban justamente ese pecado. Recuerden que antiguamente toda persona que cometía un pecado tenía que llevar un cordero. Y si no vivía lejos, sabía que a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se ofrecía un cordero, ¿sí?, para limpiar el pecado. Ese cordero intercedía, se colocaba en lugar de cada uno de ellos. Ellos tenían que confesar sus pecados. Y toda persona que llevaba el cordero debía, primero, antes de quitarle la vida, imponer sus dos manos sobre el cordero, confesar sus pecados, y sus pecados eran transferidos al animal, y ahora el animal debía morir. Se le cortaba la garganta, el cuello, y unas gotas, un chorro de sangre se colocaba en un recipiente, y eso era llevado al lugar santo, y lo llevaban justamente para que quedara ahí, ¿sí? Entonces, todo ese pecado se acumulaba todos los días, porque eso se hacía todos los días, pero una vez al año
el sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo y hacer la expiación, ¿sí? La expiación. Y se presentaban dos animales. Uno representaba a Jehová y el otro a Azazel, que es el enemigo, es Satanás. El que representaba a Jehová se moría, pero esa sangre no contaminaba el santuario, sino todo lo contrario, limpiaba el santuario, se limpiaba todo el santuario y después todos esos pecados eran transferidos justamente a Azazel, a ese animal, al macho cabrío. Y ese animal cargaba todos los pecados que se habían acumulado durante todo el año y era llevado al desierto. Con el tiempo, ese animal era arrojado al abismo justamente para que no volviera y contaminara al pueblo de pecado. Todo eso simbolizaba, pero no tenía algo interesante. Todos los días los sacerdotes pasaban al lugar santo, pero una vez al año para hacer la expiación se pasaba al lugar santísimo. Y es interesante ver, como están viendo la imagen, el sumo sacerdote estaba vestido de blanco, no como siempre estamos acostumbrados a ver que tenía un manto especial. En esa oportunidad tenía que ir vestido de blanco, como están viendo, y la sangre era echada justamente sobre el arca del pacto, como están viendo ustedes. Y esa sangre limpiaba todo. Solamente les comento esto, se tenía que echar humo antes de entrar para que se nublara todo, porque la presencia de Dios era muy fuerte, su luz, y entonces tenía que anular eso, tenían que anular para que pudieran pasar, no en mal sentido, sino en buen sentido. Se colocaba el incienso, se llenaba de humo y una vez que se llenaba de humo podían entrar. Pero esa es otra historia, pero avancemos, ¿sí? Porque vamos a ver que este juicio justamente comenzó, como les dije, el 22 de octubre de 1844. Después del chascos, al estudiar se dieron cuenta de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasó exactamente? En esa oportunidad, vamos a leer el versículo más adelante ahora, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros ustedes pueden decir? Y esto es fácil de entender porque está el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de los pecados. Y ahora vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué es el libro de la vida, de la memoria y de los pecados? Es interesante lo que comentamos recién en Daniel 7:10. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten lo interesante, dice, los libros fueron abiertos. Ahora vamos a ver qué libros. Y justamente cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, Juan va a expandir más de lo que expandió justamente Daniel. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 12. Justamente vamos a hablar del libro de la vida. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Noten, se está citando lo mismo. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Noten, tenemos los libros y el libro, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Noten, tenemos el libro de la vida y los libros. Y vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos justamente en la página 534. Dice en el párrafo 2, en el capítulo 29, les invito a que puedan leer. Dice lo siguiente, los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres de los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. El apóstol Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Interesante, tenemos el libro de la vida, que yo ya me estoy adelantando y le digo que en ese momento lo que se hacía, mejor dicho, en ese libro, en el libro de la vida, se escribe el nombre de las personas que aceptaron al Señor Jesucristo y son salvos. Pero en los otros libros, que dice, en los libros, están las obras
qué cosas hicieron bien o qué cosas hicieron mal, que vamos a ver a continuación. Sigue diciendo, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Noten, cuando yo me bautizo, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres, sus nombres, están escritos en los cielos. Eso está en Lucas 10:20. El apóstol Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso está en Filipenses 4:3, que vamos a leer a continuación y vamos a hacer el comentario bíblico. Sigue diciendo, Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el libro de Dios será librado, es decir, todo lo que se haya escrito en el libro. Está citando Daniel 12:1. Y el apóstol Juan dice que en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Noten, todas las personas van a poder entrar cuando se bautizaron y sus nombres en el cielo fueron escritos en el libro de la vida. ¿Se entiende? Y vamos justamente a lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 181, párrafo 1, y justamente está citando Filipenses 4:3. Dice, las ciudades libres antiguamente tenían un libro de registro donde estaban los nombres de todos los que tenían derecho a la ciudad. Noten, antiguamente las ciudades tenían un libro de registro donde estaban los nombres de todas las personas que tenían derecho a esa ciudad, porque vivían ahí o iban a vivir ahí. Tienen que tener derecho. Vamos a leer ahora el comentario bíblico de Isaías 4:3. ¿Sí? Ustedes pueden leer después si quieren el versículo y el comentario bíblico. Sigue diciendo acá, el apóstol se está refiriendo a un registro celestial en el cual están escritos los nombres de todos aquellos cuya ciudadanía está en el cielo. Y ahí tienen todos los versículos que pueden buscar y leer el comentario bíblico. Noten, hay un registro, el libro de la vida, donde se anotan nuestros nombres cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso es sumamente importante bautizarse, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En Isaías 4:3 dice lo siguiente, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén en Jerusalén estén, dice, registrados en los vivientes. Noten, todos los que están en Jerusalén serán llamados santos, dice, ¿sí? Todos los que estén registrados entre los vivientes. Hay un registro. ¿Se entiende? Hay un registro de esto que debemos entender. Ahora, miren que es el comentario bíblico justamente con el párrafo que dice registrados entre los vivientes. ¿Sí? A ver qué dice. Literalmente escritos para vida. En vez de registrados entre los vivientes, registros para vida. Dios lleva un registro de cada habitante de la tierra. Los hombres de algunos son registrados para vida en el libro de la vida. Y tienen todos los versículos. Todos aquellos cuyos nombres no sean borrados del libro de la vida entrarán en el reino de Dios como un pueblo santo. Noten, van a poder entrar si el nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, en el libro de vida de Cristo. Y entramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Repito eso para que quede claro. Después está el libro de memorias. A ver, ¿qué es el libro de memorias? Está en Malaquías 3:16. Dice lo siguiente. Entonces los que temían, reverenciaban a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen, reverencien a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Noten, acá está el libro de memoria donde se registran todas las cosas buenas que hacemos nosotros. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, ¿se dan cuenta ahí? En el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen, reverencian a Jehová y de los que piensan en su nombre. Está Malaquías 3:16. Sus palabras de fe,
Sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Eso está en Nehemías 13:14. Noten, acuérdate de mí, no borres mis obras buenas, está diciendo, que he hecho por ti. Sigue diciendo, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntan también todo acto de sacrificio, todo pensamiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, compón lágrimas con tu redoma, tu cuero. ¿No están en tu libro? Ahora, cuando dice redoma es cuero, y recuerden que antiguamente no había papeles para escribir. Se escribía al principio en los cueros de los animales. Luego vino el papiro, y el papiro se transformó en las hojas que conocemos actualmente nosotros. Entonces tú, dice el versículo acá en Salmos 56:8, dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tus páginas, sería para nosotros hoy. ¿No están en tu libro? ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Ahora, el libro de pecados, esto se encuentra en Isaías 65:6 y 7. Dice: he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Sí? Y miren lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora miren lo que dice el comentario bíblico, el conflicto de los siglos, en la página 535, párrafo 2. ¿Sí? Ahora está citando justamente este registro, el capítulo 29. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Noten, solamente en ese capítulo se mencionan los tres libros: el libro de la vida, el libro de memoria, lo bueno, y el libro de pecados, que estamos leyendo acá. Sigue diciendo: pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está citando Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Está citando 1 Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades vuestros padres juntamente, dice Jehová. Sí, lo que leímos recién. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Lo que está diciendo es que ahora se anota lo bueno o lo malo. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o recomendaciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Noten acá, tenemos el libro del pecado donde se anota todas las cosas malas que hacemos. Entonces, repasemos rápidamente.
El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? El libro de la vida, donde están todos los nombres de aquellas personas que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y después está el libro de memorias, que están todos los actos buenos, todas las cosas buenas que hacemos. Y el libro de pecados, que son todos los pecados que cometemos, todas las cosas malas. ¿Sí? Ahora, en ese proceso, el juez y el abogado es Cristo. Y vamos a leer eso a continuación. Los testigos son los ángeles, el fiscal es Satanás y el pueblo es juzgado. Vamos a ver justamente Jesús, nuestro abogado y juez. Pueden leer ustedes después si quieren, pero me voy a adelantar, voy a leer Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Cristo. Noten, Cristo es el juez ahora. Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo al mundo, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Noten lo interesante, acá Cristo es el juez, ¿sí? Me voy a adelantar. Ahora vamos donde se presenta a Cristo como nuestro abogado. Dice así, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Noten, acá Jesús se presenta como abogado. Ahora, recuerden, mientras que estuvo en el lugar santo, Cristo era el abogado que intercedía, pero ahora cuando pasa al lugar santísimo se le agrega el cargo de juez. Sigue siendo abogado, pero ahora es juez, ¿sí? Luego hemos visto que los testigos son los ángeles, y eso se encuentra en Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis, dice, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles son en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Noten lo interesante, dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, Dios el Padre, que está en el cielo, y ellos son testigos de todas las cosas. Satanás es el fiscal que nos acusa. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Recuerden que Cristo significa ungido, al igual que Mesías, ¿sí? Dice, y la autoridad de su ungido sería una traducción para nosotros hoy. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nos acusa que somos pecadores y merecemos morir. Entonces acá está la disputa. Si Dios ejecuta la sentencia, Dios es un Dios malvado. Y si Él salva a todos, entonces no cumple su palabra. Por eso había acusado y Cristo dio su vida. Tuvo que interceder sin cometer ningún pecado. Porque si Cristo cometió un pecado, era un pecador. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios es juzgado, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros, el cual será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Noten, el tiempo del juicio comienza en la casa de Dios, ¿sí? Porque somos las personas que aceptamos al Salvador y predicamos. Eso es interesante. Entonces, en esa etapa, el juicio investigador es el juicio de salvación, ¿sí? Ahí se decide quién se va a salvar o no. Entonces, en ese proceso, los ángeles y seres no caídos se inclinan en adoración. Y vamos a leer a continuación después de esto. Luego de esto, cuando termina justamente en el fin del tiempo de gracia. Ya llegó el tiempo, ya no se puede, las personas han decidido seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Y luego de esto vienen las 7 últimas plagas, ¿correcto? Pero vamos a lo anteúltimo que les dije, el juicio de salvación, donde los ángeles y los seres de otros planetas se inclinan ante el Señor. Si vamos a Salmo 119, versículo 131, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Es interesante esto, aunque la imagen acá está hablando de Apocalipsis 4 y 5, pero es simplemente para poner un ejemplo donde todos se inclinan para adorar a Dios, porque dice, justos son tus juicios, intercedes por todo el mundo.
Cuando vamos al fin del tiempo de gracia y las 7 últimas plagas, esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es interesante acá. O sea, llega un tiempo que se termina. El que aceptó a Cristo se salva. El que no, se pierde. Y eso es antes de la venida del Señor Jesucristo. Eso se llama el fin del tiempo de gracia, como les dije. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, recuerden que es Cristo. Y el nombre es Micael, que significa ¿quién es como Dios? Es una pregunta. ¿Y quién es como Dios? Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro, y acá dicen el libro, pero en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida de Cristo, sería, ¿sí? Pero no, te viene un tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, porque se cierra la gracia, ¿sí? Y ahí caen las 7 últimas plagas en todo el planeta. Y hay destrucción total. No vamos a hablar de eso en otra oportunidad, vamos a profundizar un poco más esto. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, justamente en la página 671, párrafo 2, el capítulo 40 dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el Espíritu Santo, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que les espera. Noten, antes, o mejor le explico rápido, vamos a la línea de tiempo. En ese juicio investigador, ¿sí?, que ya comenzó en el año 1844 y comienza por los muertos, pero va a llegar en un momento, que en otra oportunidad le voy a explicar, que va a comenzar justamente el juicio de los vivos. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando se decrete la ley dominical. Ahí van a tener que aceptar, o siguen a Cristo guardando el sábado, o siguen al enemigo, a Satanás, guardando el domingo. Y después se cierra el tiempo de gracia y vienen las plagas, que va a ser una destrucción total, y el pueblo de Dios va a estar salvo. Pero recuerden que antes de eso va a haber mártires, muchos mártires. Pero continuemos. Después de esto vuelve el Señor Jesucristo, vuelve a rescatar al pueblo de Dios, ¿sí? Los que están muertos, ¿sí?, los que dieron su vida, los mártires o los que murieron simplemente al conocer al Señor, van a resucitar y ya van a resucitar con un cuerpo transformados. Y los que queden vivos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Y juntos, los resucitados y los que fueron transformados, que estaban vivos, juntos van a ir al cielo y van a ir ¿a dónde? A donde está el santuario celestial. ¿Cuánto tiempo? Y eso vamos a analizar justamente ahora. Vamos a analizar que comienzan los 1000 años, y eso está en Apocalipsis capítulo 20, ustedes pueden leer todo esto, pero vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Ahora, ¿qué harán los salvos ahí? Los salvos van a reinar y tienen acceso a los libros del cielo. Y vamos a leer justamente lo que dice acá. Pero antes de avanzar, déjenme decirles por qué van a tener acceso a los libros del cielo. Es súper sencillo de entender esto, porque vamos a suponer, es una suposición esto, yo nací dentro de la iglesia, no me crié, nunca me aparté, pero vamos a suponer, yo conocí el evangelio gracias a un pastor, a un hermano de iglesia o quien fuera, y esa persona, ese hermano o pastor, nació, se crió, vivió, nunca se apartó de la iglesia. Entonces, cuando yo voy al cielo porque me salvé gracias a que Él me dio a conocer el Evangelio, suponiendo, ¿no?, que yo conozca el Evangelio. Yo, como les dije, nací y me crié dentro de la iglesia. Pero vamos a suponer, yo no era de la iglesia, vivía en el mundo, hasta que esta persona, pastor, hermano de iglesia, anciano, quien fuere, me predica y me bautizo y me salvo. Entonces, cuando estoy en el cielo, busco a esta persona porque soy salvo gracias al mensaje que Él me dio. Entonces resulta que no está. ¿Y por qué no está? Lo empiezo a buscar y no está por ningún lado. ¿Qué pasó? Se perdió. ¿Cómo se perdió? Sí, se perdió porque era un pecador. ¿Cómo un pecador? Si me predicó el Evangelio. Nació, se crió, trabajó en la iglesia, fue pastor o anciano, o estuvo en la junta predicando, etc. Siempre fue a la iglesia, etc. ¿Pero qué pasó? Entonces tengo acceso a los libros. En el libro de vida no está, fue borrado.
Entonces voy a los libros, pero ¿por qué se perdió? Entonces empiezo a analizar y compruebo que sí, nació, se crió, vivió bien dentro de la iglesia, se casó, tenía hijos, tenía puestos en la iglesia, era perfecto, pero tenía un pecado oculto. Engañaba a su esposa, o era un mentiroso, o era un ladrón oculto, nadie lo sabía. Y Dios le llamó muchas veces, pero siempre rechazó, hasta que finalmente llegó el tiempo, pasó al descanso, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Y por eso se perdió. Por eso vamos a decir, justos son tus juicios. Porque tú, Señor, lo has llamado muchas veces y él rechazaba porque le gustaba lo que hacía. Pero va a pasar el polo opuesto. Noten, estamos en el cielo y busco a la persona que me predicó el Evangelio y no lo encuentro. Y se perdió por el pecado oculto que tenía. Pero resulta que veo una persona que era un pecador abierto, era un ladrón, asesino, todo lo que ustedes puedan imaginarse, y se salvó. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Él se perdió y este se salvó. No puede ser. Entonces tengo acceso al libro, a los libros. Y cuando yo veo, porque el libro de la vida, es en singular, está el nombre. Pero ¿cómo está? El otro se borró y él está. Si era pecador, ladrón, asesino, etcétera, etcétera. Adúltero, todo lo que pueden imaginar. Y resulta que tengo acceso, leo, y sí, su vida era un desastre, ladrón, asesino, adúltero, todo lo que pueden imaginar. Pero resulta que un día conoció al Señor Jesucristo. Se bautizó, todos sus pecados fueron borrados, fueron tachados. Y a partir de ahora comienza una nueva vida. Y queda registrado que cometía pecados, pero se arrepentía sinceramente, pedía perdón y eran tachados, eran borrados. Hasta que finalmente pasó el descanso o volvió el Señor Jesucristo y vino al cielo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Justos son tus juicios. ¿Se entiende en qué se basa? Ese va a ser el juicio auditor o de comprobación, ¿sí? Vamos a analizar si está bien todo eso. Ahora, noten lo que dice Apocalipsis capítulo 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. No tenemos que juzgar, está bien, justos son tus juicios. En el conflicto de los siglos, en la página 718, párrafo 4, capítulo 40, dice lo siguiente: durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. Noten, acá básicamente está diciendo que vamos a analizar por qué se perdieron. Y vamos a encontrar todo eso, ¿sí? Y justos son tus juicios, vamos a decir. Entonces, acá, los hijos de Dios, los salvos, tienen la facultad de juzgar al mundo y a los ángeles caídos. Muy interesante lo que vamos a ver acá. Vamos a leer justamente 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Noten a las personas, a los hombres. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, lo que está diciendo, ¿o no saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Noten, ahí los salvos tienen la capacidad no solamente de juzgar, de comprobar todo lo que hicieron las personas que se perdieron, sino también a los demonios, ¿sí? A Satanás y sus ángeles. Es interesante eso. Ahora, durante ese periodo de los 1000 años, durante que se produce el juicio auditor, Satanás y sus ángeles serán atados acá en la tierra y van a esperar el juicio. Miren lo que dice justamente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ¿sí? Y una gran cadena en la mano, ¿sí? Noten, un ángel llevaba una cadena, ¿sí?, en la mano para poder encadenar a Satanás y a los ángeles. Segunda de Pedro 2.4 dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, una mejor traducción es al abismo, a la cárcel, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten acá lo que está diciendo, noten,
el apóstol Juan, el apóstol Pedro, dice que van a ser encarcelados. Miren lo que dice Judas, el versículo 6. Judas tiene solamente un capítulo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Noten que van a ser prisionados bajo oscuridad. ¿Y por qué van a ser prisionados bajo oscuridad? Recuerden que la tierra va a ser destruida totalmente. Las 7 últimas plagas van a ser destructoras, ¿sí? Todas las personas van a morir. Los salvos van a ir al cielo durante los 1000 años. Y durante los 1000 años, Satanás y sus ángeles van a estar encadenados en oscuridad. ¿Y por qué en oscuridad? Porque el sol se va a apagar. No va a haber luz. Por eso en prisiones eternas, bajo oscuridad, dice, va a estar durante 1000 años. Ahora, durante ese periodo es el periodo de comprobación, de auditor, que vamos a comprobar. Y en ese periodo, todos los salvos se van a inclinar y van a adorar a Dios, ¿sí? Es interesante. Y después de esto, después de los 1000 años, viene el descenso de la santa ciudad, ¿sí? Y que es la tercera venida del Señor Jesucristo. Pero miren justamente, como les dije recién, el juicio de comprobación donde los salvos se van a inclinar en la adoración. En Salmo, justamente 119, versículo 75, dice lo siguiente: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Noten, nosotros somos afligidos para que nuestro carácter cambie. Somos probados. El oro es refinado en fuego y eso es prueba. Tenemos que ser probados para tener un carácter semejante al Salvador. Pero los salvos se van a inclinar y van a decir: justos son tus juicios. Justos son tus juicios. Pero ahora, el descenso de la Nueva Jerusalén, justamente en Zacarías 14:4, miren lo que dice, muy importante. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el este, hacia el oeste sería. Y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra hacia el sur. Noten, la Nueva Jerusalén va a descender y se va a partir al este, al oeste, al norte, al sur la tierra, porque es muy grande. Yo solamente les digo que de altura el muro tiene 2200 kilómetros y de largo exactamente lo mismo, 2200 kilómetros. Es un cuadrado perfecto, ¿sí? Un cuadrado perfecto. Y de ancho la pared tiene 600 metros de ancho. 600 metros de ancho. Es sumamente ancho la pared, pero de altura 2200 kilómetros. Eso lo pueden analizar ustedes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, después versículo 10, dice lo siguiente: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, es decir, adornada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Noten, acá está viendo que está descendiendo. Zacarías, el versículo anterior, vio lo mismo, ¿no? Que descendió la santa ciudad. Pero ahora el apóstol Juan lo ve que está pasando eso. Entonces, en ese momento, como les dije, la tercera venida del Señor Jesucristo. Pero ahora, para comparar, en la segunda venida del Señor Jesucristo, Jesús viene con sus ángeles. En el cielo queda el Padre, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero todos los ángeles vienen con el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Pero en la tercera venida del Señor Jesucristo en la tierra, viene no solamente el Señor Cristo, ¿no? Vienen también los ángeles, los salvados y la santa ciudad acá en la tierra, ¿sí? Y después de esto pasa lo siguiente. Lean el conflicto de los siglos, el último capítulo, el capítulo 43, que explica todo esto. Cuando viene el descenso, Cristo dice que sube arriba del muro. Y ahí, ¿qué pasa ahora? Los impíos son resucitados, porque dice resuciten. Y son como la arena del mar, que vamos a leer en el siguiente versículo, más adelante. Pero miren lo que justamente dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no
Perdón, repito de vuelta. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después de los 1000 años, resucitan los impíos, los que rechazaron a Cristo, para que tengan en claro. Después de esto, Satanás es desatado porque ve la gente, ¿sí? Entonces ahora empieza a engañar a los impíos. Pero déjenme decirles algo, lean el conflicto de los siglos, el último capítulo, porque Satanás en ese momento ya se ve, se lo observa, ya no se puede ocultar, se ven todos los demonios. Miren lo que dice justamente Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, lo que les dije recién. Son tanta gente. Ahora, ¿por qué son tanta gente? Recuerden que cuando hubo una batalla en el cielo, una tercera parte de los ángeles estuvieron con Satanás y fueron expulsados del cielo. Una tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? De 3 ángeles, 1 se quedó con Satanás y 2 con Dios. Y una tercera parte fueron expulsados. Y los que se van a salvar va a ser una tercera parte de los hombres a lo largo de la historia de la tierra. Y 2 terceras partes se van a perder. Noten, se va a completar el número de ángeles que se perdieron, una tercera parte, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Ahí Satanás, lea el conflicto de los siglos, repito esto porque está muy bueno, lea el conflicto de los siglos, porque ahí se nota claramente todo esto. Durante ese proceso, ¿sí? Preparan armamentos para poder avanzar. Y eso lleva un tiempo, no se sabe cuándo. Hasta que finalmente preparan todo y se van y rodean la santa ciudad, pero antes de ser destruidos, les muestra el por qué van a morir, ¿sí? Miren lo que dice justamente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Noten, rodearon la ciudad, ¿sí? Porque querían destruir. Miren lo que dice el conflicto en los siglos justamente en la página 726, párrafos 2 y 3, ¿sí? El capítulo 43, el último, más importante, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Todos los impíos del mundo todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte. Todos ven su exclusión del cielo es justa. En otras palabras, todos ven que son excluidos del cielo porque Dios es justo. Porque rechazaron a Dios. Ese es el punto importante. Claro, ahora, ¿qué va a pasar en este momento? Ahora ustedes pueden ver lo que estábamos viendo y tienen todas las citas de paso. Ahora, ese es el juicio de perdición, el juicio ejecutivo. En ese momento, Dios se muestra y les va a decir, ustedes miren, tuvieron oportunidad y ustedes rechazaron el mensaje. Eso va a suceder. Y en ese proceso se van a inclinar. Y van a decir, justos son tus juicios. Incluso el mismo Satanás se va a inclinar. Miren lo que dice justamente en Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Noten, eso es lo que está diciendo. Y miren lo que Pablo está citando justamente Isaías. En Romanos 14:11 dice lo siguiente, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Noten, todos se van a inclinar, todos. Filipenses, sigue diciendo Pablo, en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En realidad, en lo que está diciendo, todos se arrodillan. Ya se arrodillaron, hemos visto, los ángeles y los seres no caídos. Después todos los que se salvaron se
se inclinaron y después Satanás y todos los que se perdieron, Satanás y los demonios, se van a arrodillar. Justos son tus juicios, van a decir. En el conflicto de los siglos, en la página 728, párrafo 2, capítulo 43, dice: y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Noten, hasta el mismo Satanás va a reconocer que es justo lo que hace Dios, que dio la oportunidad y que él rechazó. Entonces, en ese momento, desciende fuego de Dios y los consume. Pero antes de eso, lea el conflicto de los siglos, estoy repitiendo muchas veces, porque después de eso, después de arrodillarse y decir: a Dios, justos son tus juicios, todo el mundo se va en contra de Satanás, porque se dan cuenta que es por culpa de él que se perdieron. Y en ese momento desciende fuego de Dios y los consume. Consuma al diablo, a sus ángeles y a los impíos, a los seres humanos, pecadores. Ahí, en ese momento, es el infierno, la segunda muerte. Es el día de la venganza de Jehová, ¿sí? Y en ese proceso se purifica la tierra, ¿sí? Se está quemando todo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Vamos a completar el versículo que hoy leímos, pero no lo había completado a propósito, justamente, dice el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hasta ahí leí. Sigue diciendo: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Noten, cuando están por atacar la ciudad, Dios se muestra: justos son tus juicios, se rebelan con Satanás, dice, y ahí en ese momento Dios los consume. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten, el diablo, Satanás, va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno. En ese momento es el infierno. Pero ahora una pregunta. La mayoría de las denominaciones enseñan que ya existe un infierno donde Satanás es el que maneja, el dueño del infierno. Pero el versículo está diciendo que Satanás es arrojado al infierno, donde tiene que ser exterminado. ¿Se entiende? Eso significa que no hay un infierno. Va a haber un infierno. Si ustedes quieren buscar sobre el tema del infierno, pueden buscar en mi canal verdades sobre el infierno, y ahí explico justamente todo el tema del infierno, ¿sí? Y la última parte dice: por los siglos de los siglos. Y muchos dicen: ven, acá van a arder por la eternidad, siglos de siglos. Pero eso no es literal. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo un vaso, ¿sí? Y estoy tomando agua y se me cae el vaso de vidrio y se rompe. Digo: uy, me quiero morir, porque me habían regalado ese vaso y era un vaso lindo. Uy, me quiero morir. ¿Es literal lo que estoy diciendo? No, no me quiero morir, es un dicho nada más. Y acá también es un dicho. Por los siglos de los siglos es un dicho, no significa que literalmente va a arder por los siglos de los siglos. Busquen, como les dije, el tema del infierno, ¿sí? Dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no está escrito en el libro de la vida, el que estaba escrito y fue borrado, no está escrito, y otros que nunca aceptaron a Cristo, fueron lanzados al lago, ¿sí? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los repugnantes serían, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, lo que decía Elena de White. La muerte segunda, esta es la muerte segunda. Pero solamente les quiero decir algo: hay personas que van a morir 2 veces, como dice acá, la muerte segunda. Pero hay un grupo de personas que van a morir por 3.ª vez. Y ustedes pueden decir: ¿quiénes? Todas aquellas personas que mandaron a muerte a Cristo. Pilato, los soldados y los fariseos, ¿sí? Que estaban todo a cargo de eso. Los judíos que estaban a cargo de todo eso. Todos ellos murieron, ya están descansando. Pero cuando vuelve el Señor Jesucristo por segunda vez, van a resucitar para que vean que mataron al Rey del Universo. Van a volver a morir. Y después van a resucitar por 3.ª vez, ¿sí? Para que mueran por 3.ª vez. ¿Sí?
No sé, me expresé mal, dije, van a resucitar por segunda vez, no por tercera vez. Exactamente. Es decir, van a resucitar la primera vez para que vean que Jesús viene, ¿sí? La segunda venida. Van a morir. Después van a resucitar por segunda vez para que mueran, para que tengan la tercera muerte. Que quede bien claro, ¿sí? Así que continuemos. Dice Isaías 34:8, porque es día de Jehová, porque es día de Jehová, perdón, porque es día de venganza de Jehová. Noten, es día de venganza de Jehová. ¿Sí? Miren lo que pasa con la tierra es purificada. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán y con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La tierra será quemada, será purificada, y eso va a ocurrir. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, justamente en la página 732, en el párrafo 1, el capítulo 43. Lean ese capítulo. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. Noten, mientras que se quemaba la ciudad, no la ciudad, el mundo, mientras que se quemaba el planeta, los salvos estaban bien en la Nueva Jerusalén, en la Santa Ciudad. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios está para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Noten, para los impíos es un fuego devorador, consume todo. Pero para el pueblo de Dios es un sol, es un escudo. Todo el polo opuesto. Entonces vemos claramente que va a ser consumido la tierra, y después de eso Dios vuelve a crear la tierra, después de haber consumido todo, absolutamente todo. Recuerden que algunos dicen van a ser se van a quemar instantáneamente, otros van a demorar un poco más, otros más, y el que más va a arder va a ser Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás es el originador del pecado, ¿sí? Y tiene sus pecados. Pero todos los salvos, los pecados de ellos, al aceptar a Cristo como su Salvador, fue transferido a Cristo y Él murió por nosotros. Pero finalmente recuerden lo que pasaba en el santuario, acá en la tierra. En el día del juicio se traía dos machos cabríos. Uno caía a suerte y era Jehová, y el otro Azazel. El que representaba a Jehová, Cristo, moría, daba su sangre. Y esa sangre limpiaba todos los pecados, se limpiaba todo el santuario, y después todos esos pecados se cargaban al macho cabrío Azazel, que era llevado al desierto. Y después, para asegurarse, lo echaban al abismo. Y justamente Satanás es echado al abismo durante los 1000 años acá en la tierra sería. ¿Se dan cuenta? Después de eso los resucita, ¿sí? A todos los impíos. Satanás ahí los convence, vamos a destruir. Dios destruye todo, se quema todo. El último en quemar, sin tardarse más en quemar, es Satanás. Después finalmente se extingue, se purifica la tierra, y ahí comienza la nueva creación. 6 días Dios crea todo nuevamente. El ser humano ya está creado, lo último que creó Dios, ¿no? Y después crea el día séptimo para descansar como lo hizo en el principio. Y ahí arranca la eternidad. Y acá va a ser la capital del universo, porque está la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, acá en esta tierra. Solamente les puedo decir esto, hermanos, siempre lo he pensado, me he imaginado, porque nosotros vamos a vivir en este planeta Tierra renovado. Obviamente que vamos a ir a visitar otros mundos, que eso a mí me encantaría hacerlo, visitar a otros mundos que no conocieron el pecado, y al vernos uy, mira quién viene, es un salvado, a ver, predicarnos del amor de Cristo, porque entendemos mucho más, por así decirlo, de lo que Dios hizo por nosotros, aunque ellos entiendan, ¿no? Pero ellos no pecaron. Entonces ellos van a decir, acá viene alguien que, miren, Cristo dio la vida por él, y predícanos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría, obviamente, visitar otros países, otros planetas. Pero la morada va a ser acá en la tierra. Y lo que siempre me he imaginado, siempre, es que voy a estar viviendo en un campo
arreglando la cosecha o sembrando, como sea. Creo que estoy cosechando y a lo lejos veo que Cristo viene a visitarme hoy, a mí. Y eso va a ser Cristo con cada uno de las personas que hayan aceptado a Cristo como sus salvadores y se han salvado. Noten, todos somos pecadores y cada pecado que cometemos es registrado en el libro de memoria, de pecados, perdón. Pero cuando pedimos perdón, es anotado en el libro de memoria, ¿sí? Las cosas buenas que hacemos. Entonces es tachado todo lo malo. Todos los que aceptamos a Jesús y nos hemos bautizado, estamos en el libro de la vida del Cordero. Pero puede ser tachado por nuestra vida. Por eso todos los días necesitamos buscar a Dios a través de la oración. Debemos buscar a Dios a través del estudio de su palabra. Y debemos testificar, hablar a aquellas personas que necesitan conocer al Señor. Que el Señor les bendiga. Que se pueda cumplir eso que sueño siempre, imagino, que Cristo va a venir a visitarme y lo va a hacer con cada uno de nosotros si lo aceptamos como Salvador. Que tengan un feliz sábado y que mañana puedan ir a la iglesia a alabar el nombre de Dios porque hoy es su día santo. Que el Señor Jesús les bendiga y que podamos pensar el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros. Pidámosles perdón todos los días. Que el Señor Jesús les bendiga.